tanto han equivocado con un país que tiene su sentido en el continente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el ingeniero Francisco Jarrín. Vamos a hablar acerca de la situación productiva en estos momentos cuando además se discute un proyecto de reforma tributaria. Claro está, fue devuelto por la Asamblea, pero se sabe que va a insistir el gobierno en el mismo. ¿Cuál es la situación actual del sector productivo ecuatoriano, guayaquileño en particular? Bueno, gracias Fernando por la invitación, un gusto estar en tu programa. Creo que la situación económica viene con señales positivas de mejora. Realmente si comparamos las cifras a julio, vemos una recuperación comparado con el año pasado de la pandemia, obviamente un año muy golpeado de la economía. Ya hay un crecimiento de cerca de un 21%. Todos los sectores crecen. La industria, inclusive si se la compara con el 2019, tiene un crecimiento del 2%. En esto, obviamente hay sectores que todavía están afectados, que si comparamos con el 2019 todavía no han crecido y realmente necesitan tener ese impulso, pero yo creo que fue primordial el tema de la vacunación, que ha ido permitiendo que sectores muy golpeados que estuvieron cerrados se vayan reactivando. Uno ve ya más movimiento, obviamente con los cuidados del caso que tienen que seguir habiendo, porque la vacuna protege, pero igual tenemos que seguir con las normas de bioseguridad y eso, y protegernos, pero ya vemos que actividades se van reactivando y generando este ambiente positivo, ¿no? ¿Qué experiencia ha dejado la pandemia en la relación laboral telemática? ¿Esta ha concluido ya? ¿Pueden haber funciones que deben seguir en esa misma línea? ¿Cómo están trabajando en este sentido? ¿Ha habido eficacia, responsabilidad por parte de los trabajadores? Fernando, yo digo que dentro de todo lo negativo que fue la pandemia, lo único que uno puede rescatar como positivo fue el cambio acelerado del proceso de digitalización en las industrias. Realmente la digitalización llegó para quedarse y si no hubiera sido por un shock tan fuerte como la pandemia, situaciones como el teletrabajo, muchas empresas hubieran estado reacios a experimentar lo que es el teletrabajo. Hoy que lo hemos experimentado vemos que es una realidad y que funciona, y en determinadas áreas de hecho se va a seguir manteniendo, porque realmente mientras de alguna forma hay maneras de controlar, inclusive han salido hoy los que son los nómadas digitales, que inclusive pueden estar en distintos países. De hecho hay países, y ojalá que Ecuador también sea uno de los países que atraiga a estos nómadas digitales, que vienen, se instalan en un país que les da la seguridad de que pueden estar legalmente en el país y trabajan para compañías que pueden estar en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y realmente hacen sus trabajos desde aquí. Pero ¿qué es lo importante de estos nómadas digitales? Que llegan a los países donde se instalan y generan consumo, generan gasto, traen capitales que gastan en el país. Entonces también es importante todo esto que nos ha traído la digitalización, la industria 4.0, la robótica, y es por eso que nosotros venimos diciendo desde el sector empresarial que la legislación laboral tiene que estar adecuada a los nuevos tiempos. No podemos seguir con una legislación laboral que viene de más de 80 años, cuando todo viene cambiando y esta pandemia aceleró muchos procesos de digitalización. Es indudable que en estos momentos es una prioridad buscar formas de relación entre empresarios y trabajadores, precisamente para que estos últimos tengan la posibilidad de llevar dinero a sus hogares. ¿Cómo asegurar que con una ley como esta que envió el gobierno hacia la Asamblea y que fue devuelta, cómo asegurar que los trabajadores van a tener todos los derechos a futuro? A ver, yo creo que la ley contempla muchas oportunidades para el que hoy no tiene empleo. Un término importante que hay que mantener es que primero es voluntario. O sea, el que hoy no tiene empleo, yo siempre digo que muchas veces tomamos solo tres opiniones: del empleador, del gobierno
y de los trabajadores. Pero falta un cuarto elemento, que es el que no tiene trabajo. Entonces, cuando se habla de una ley que le genera todos los beneficios sociales, porque hay la seguridad social, hay los 13º, hay las vacaciones, y realmente permite que realmente nuevos negocios tengan oportunidad, emprendimientos nuevos, empresas pequeñas, de contratar de una forma más flexible. Y entiéndase, el término flexible no quiere decir que pierde algo el que no tiene trabajo, porque el que no tiene trabajo hoy no tiene cómo llevar el sustento a su casa. Entonces, esto le genera una oportunidad para que precisamente tenga un trabajo y realmente, yo como digo, la ley por sí no genera trabajo, pero sí permite que inversionistas, tanto locales como extranjeros, vengan al país e inviertan. ¿Por qué? Porque hay legislaciones en otros países que no son como las que tenemos acá. El costo de salida cuando a un negocio le va mal es muy elevado en el país. Entonces, esto sí contempla la reforma. Pero ahí vuelvo y repito, a ver, ningún empresario contrata con el ánimo de despedir. Si nosotros estamos viendo que una ley le genera todos los beneficios que hoy no tiene el que tiene trabajo, porque hay el salario mínimo que está ajustado, hay los 13º, cuarto, vacaciones y todos los beneficios. Entonces, cuando se dice que no, pero que se está perdiendo porque cuando la persona sale dentro de los 4 años no tiene despido intempestivo. A ver, pero no pongámonos a pensar que la persona va a salir. Pensemos en positivo, que realmente la persona va a estar constantemente en la empresa y va a generar ingresos que hoy no genera. Los derechos de los trabajadores no deben ser regresivos, es lo que se ha dicho durante todo este tiempo, pero en la práctica, y usted como empresario dice, ningún empresario realiza actividades o tiene trabajadores para votarlos un día antes de que se cumpla el tiempo, antes de que sean pues por plazo indefinido. Esto debe entender la ciudadanía y que a su vez la flexibilización laboral efectivamente va a favor de quienes no están trabajando desde hace algunos años. No, y permite también apoyar a las mujeres, a los jóvenes, a los que están estudiando, que no tienen toda una jornada completa, o sea, que no pueden trabajar las 8 horas en un día. Permite que, por ejemplo, un estudiante que estudia en la universidad en la mañana pueda trabajar en la tarde, que una ama de casa, que sus hijos se van al colegio en la mañana, puede utilizar esas horas de la mañana para trabajar y en la tarde pueda estar dedicado a los hijos, si así lo decide la mujer. Nosotros creemos que se está generando oportunidad para el que no tiene trabajo. Yo he dicho en otros medios que tenemos que ponernos en los zapatos del que no tiene empleo y preguntarles a ellos. Y esto viene también a través de los gremios, liderando en esto la Cámara de Comercio de Quito, se hizo lo que es el Consenso por el Empleo, que se invitó a cerca de 70 organizaciones en la cual participó también la Cámara de Industria, y lo que oíamos a muchos jóvenes, que lo que la gente quiere es empleo, no está pensando en que me van a votar cuando yo ingrese a trabajar en un empleo. Cuando se quiere prosperar hay que observar que hay dos sectores absolutamente importantes y motores. Está el Estado, por supuesto, para regular, pero está el empleador y el empleado. Y lo que se busca es que en esa unión, con eficiencia, con eficacia, se saquen buenos resultados. En ningún caso está el hecho de que si alguien faltó 2 veces en el mes o se retrasó al trabajo, bueno, esa persona va a ser sancionada, votada y tiene que pagarle al empresario una indemnización. En la práctica ocurre algo así, está en la nueva ley, pero se dice que también en la actual existe esa disposición. ¿En la práctica sucede esto? Bueno, en la práctica no sucede. Realmente las empresas no están buscando cobrarle al trabajador si terminan una relación laboral, independiente de que hay algunas causales que se citan ahí. Usted citaba precisamente la de que hubiera dos atrasos, que creo que son casos extremos, porque la mayoría de empresas son abiertas a conversar con los colaboradores, y si por alguna razón se retrasó un día y es justificado, no es que por eso va a estar saliendo la persona de la empresa. Yo creo que realmente hay una relación de confianza entre el trabajador y el empresario, porque como usted bien decía, las empresas las empresas se crean para generar riqueza y distribuir esta riqueza y generar precisamente las plazas de trabajo, y obviamente si a la empresa le va bien,
a los trabajadores también. Entonces es una sociedad y se ve como obviamente un socio estratégico que es el colaborador de una empresa. Ingeniero, ustedes han estado de acuerdo con esa flexibilización laboral, pero ¿cuál es el pensamiento de ustedes sobre la reforma tributaria, esta creación de impuestos? Bueno, a ver, nosotros creemos que realmente por principio creemos que hay otras alternativas que se puede ver. Entendemos la situación complicada que está el país porque obviamente viene con un déficit de cerca de 7.000 millones, una deuda que está arriba de los 60.000 millones y obviamente dentro de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario se ha logrado una negociación dentro de lo que ha podido el gobierno bajando lo que inicialmente estaba en el primer acuerdo, que era cerca de 3.5% del PIB por el lado de ingresos, y se lo ha logrado bajar a 0.7%. Por concepto, nosotros decimos los impuestos quitan capital de las personas naturales del consumo, pero en este momento vemos que realmente lo que busca el gobierno es estabilizar las cuentas y ha pedido estas contribuciones temporales. Estamos también trabajando para pasar propuestas y ver cómo la carga no esté tan distribuida en las personas naturales, en el caso de los patrimonios, y ver también en el caso de las empresas que, obviamente, empresas que no tuvieron utilidad importante o su utilidad cayó, tampoco sean afectadas, para que precisamente no se frene la reactivación. En todo caso, es algo que hay que conversarlo, no está escrito en piedra, entendemos desde la parte del gobierno, y obviamente teniendo en cuenta que también haya un sacrificio por el lado del gobierno en mejorar el gasto, combatir la corrupción, y otro tema importante es precisamente buscar a los que evaden, o sea, porque las empresas formales, hoy yo digo, siempre se dice, a ver, los que más ganan, más pagan, y eso es una realidad. Hoy los que más ganan, más están pagando, tanto las empresas como las personas naturales, porque así, obviamente, si tiene una empresa más utilidad, está pagando más impuestos, pero el tema es también que haya un compromiso del gobierno de que también se trabaje en una reducción del tamaño del Estado, en una reducción del gasto improductivo y obviamente también en combate a la corrupción y temas que tienen que ver con la evasión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el espacio, Seguro. Fernando Aguayo, América. Tenemos que hacer una pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Aquí Samborondón llega lejos porque todos pedaleamos. Samborondón viaja en bici va Samborondón. Todos los domingos en San Borondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. Aquí Samborondón llega lejos porque todos pedaleamos. Samborondón viaja en bici va Samborondón. San Borondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC.
porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Agradecemos la presencia del ingeniero Guido Chiriboga, presidente de Creo. Está con nosotros para analizar la situación actual, especialmente en lo que concierne a la ley Creando Oportunidades, esta que fue devuelta por el CAL hacia el gobierno del señor Guillermo Lasso. Ustedes van a insistir en los diálogos en estos días, se ha dicho, hubo uno ya con la CONAIE, aun cuando no se sabe cuáles fueron los resultados. El gobierno dice que fueron muy positivos, la CONAIE dice que han sido negativos. ¿Cuál es la realidad? Usted estuvo ahí. Sí, en efecto, y fue un diálogo muy abierto, muy franco, como caracteriza a nuestro presidente Guillermo Lasso, y estuvo con muchos representantes de las diferentes etnias del Ecuador. Y se trataron sin tapujo alguno todos los temas que el Ecuador necesita que se revisen. Y encontramos muchas coincidencias, Fernando y ecuatorianos. 11 puntos fundamentales de coincidencias que se van a pasar a tratar como políticas de Estado. Y los puntos pendientes, nuestro presidente Guillermo Lasso les ofreció la creación de mesas de diálogo para de inmediato tener equipos técnicos para tratarlos. Y ese fue el tenor de la reunión. Eso fue aceptado por varios de los dirigentes indígenas. El señor Isa, lastimosamente... ¿Por qué dice lo contrario el señor Isa, que además llegó una hora tarde? Sin diálogo es imposible encontrar consensos. El Ecuador no aguanta ya más paros, más pérdidas a los negocios, a los empleos. Tenemos que generar trabajo en el Ecuador y eso es lo que queremos. Para este octubre, calma para los ecuatorianos para poder progresar como país. Y mucho más fueron los puntos de encuentro y mucho más con diferentes nacionalidades. Los que quieren hacer paros solamente para lucirse como dirigentes, eso no va en el mejor interés de los ecuatorianos. Esto de plantear en un eslogan, octubre vuelve, ¿cómo lo tiene que tratar el gobierno? Porque hay que recordar lo nefasto que fue en el 2019 esa presencia indígena violenta en la capital de la República. Cada 12 meses, todos los meses vuelven, pero este octubre yo estoy seguro que los ecuatorianos que buscamos la paz, la tranquilidad, la generación de oportunidades, somos más. El Ecuador quiere calma, el Ecuador ya estamos vacunados, la vacunación nos ha permitido reintegrar a los ecuatorianos a la economía. Ya pasamos los 10 millones de ecuatorianos con las 2 dosis, ya podemos regresar a las escuelas, a las universidades, a los puestos de trabajo. Entonces tenemos que reactivar el Ecuador, que es lo que los ecuatorianos de verdad necesitamos. Es importante ese diálogo con la CONAIE, con el sector indígena, pero también hay otros sectores muy importantes. Los empresarios, por ejemplo, hemos escuchado voces no están de acuerdo con la reforma tributaria, muchos de ellos en virtud de la creación de estos impuestos, aun cuando se diga que son temporales. ¿Va a haber ese tipo de conversaciones en los próximos días en virtud de que la ley estaría más o menos ahí congelada por el momento? Bueno, recuerda que venimos de 14 años, 10 años en que nos robaron todo y 4 años en que no se hizo nada. Entonces tenemos que reactivar el Ecuador. Y para eso, con la ley de creación de oportunidades, 97% de los ecuatorianos van a estar con menos o igual carga tributaria. El 3% que más tiene, vamos a tener que poner el hombro para sacar adelante al país de una manera mesurada, de una manera adecuada, pero la reforma tributaria lo que hace es, con justicia social, lograr que el Ecuador se reactive. Tenemos que pagar todas las deudas acumuladas, todos los déficits acumulados se convierten en deuda y eso hay que cancelarlo y la economía tiene que crecer. Para eso tenemos que tener nuestras cuentas en orden. Y eso es lo que Guillermo Lasso ha sabido hacer toda su vida y eso es lo que lo está haciendo muy bien ahora desde la presidencia. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos para el último bloque de este diálogo, en este caso con el ingeniero Guido Chiriboga. Él es el presidente de Creo.
Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde. La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El gobierno tiene apenas 4 meses y vive una serie de dificultades. El país todo tiene problemas. En estos momentos hemos escuchado posturas que dicen que, por ejemplo, si el gobierno piensa que está corriendo el tiempo de esta ley económica urgente y que puede publicar en el registro oficial una vez que cumpla los 30 días, dicen sería inconstitucional. ¿Qué es lo que va a pasar? Para el Ecuador es muy importante crear oportunidades. Tenemos que generar empleo. 5.7 millones de ecuatorianos están sin empleo formal. Ese es nuestro foco, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el desempleo, la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Eso es lo que tenemos que hacer, preocuparnos de la gente que más necesita. Y eso es lo que atendía y atenderá la Ley de Creación de Oportunidades. La Asamblea Nacional, en el CAL, el Consejo Administrativo Legislativo, él devolvió, veamos este verbo, al Ejecutivo dicha ley. La Asamblea Nacional lo que puede hacer es lo que está escrito en la ley. Y puede hacer 3 cosas: aprobarla, rechazarla o modificarla previo a o posterior a debatirla y a los análisis correspondientes para eso estaban en las diferentes comisiones. En la comisión y después en el pleno. O sea, hay varias instancias para revisar. Eso no ocurrió. El CAL directamente devolvió. Devolvió. Y devolver no existe. El CAL no puede devolver. El CAL no es la institución constitucional. Para eso está la Corte Constitucional. Entonces, arrogarse de funciones no es algo adecuado. ¿De esto se desprende el que piensen ustedes en que se puede publicar en el registro oficial una vez que pasen los 30 días? No, la decisión del Ejecutivo sobre la ley tendrá que tomarla el Ejecutivo. En el Legislativo no teníamos por qué devolver. Se tenía que tratar en la comisión, luego en el pleno. Para eso estamos, para legislar y para fiscalizar. Y estamos evadiendo nuestra responsabilidad de legislación. Tenemos que legislar, tenemos que revisar las leyes, si era perfectible, mejorarla y tratarla y debatirla y votarla.
Eso era lo que teníamos que hacer en la Asamblea Nacional. En estos momentos, ¿es factible hacer eso, corregir los errores o distorsiones, enmendar esos errores, ir de pronto en procura de, a través de los diálogos, llegar a consensos? ¿Lo puede hacer el gobierno, el legislativo? ¿De pronto hay apertura para aquello? ¿Se puede llegar a esto, que sería lo fundamental? Bueno, yo no estoy en el CAL, yo estoy en la Comisión de Régimen Económico. Nunca recibimos la ley para debatirla, para tratarla, para incluso en ciertos casos mejorarla, si que fuese el caso, y luego pasarla al Pleno. Entonces, ese paso no se ha dado. Si se llegase a dar a futuro, ojalá, porque yo creo que por el bien del Ecuador se debe de legislar en favor de los ecuatorianos, en favor de los más necesitados. Eso es lo que la Ley de Creación de Oportunidades hace, genera oportunidades de empleo, atrae capitales de inversión que generan empleo. Eso es lo que el Ecuador necesita, empleo, empleo y más empleo. Y eso es lo que nos han quitado la oportunidad ahorita de tratarlo en el Pleno y en las comisiones de la Asamblea para poder legislar, hacer nuestro trabajo como asambleístas. Es importante decir en estos momentos que hay capital político, que se ha perdido capital político por parte del gobierno. Yo creo que por encima de los momentos está el futuro del país, el futuro del Ecuador. Y ahí hay que posibilitar, hay que dar o crear las vías adecuadas para que la gente pueda tener trabajo. Y en ese sentido, ¿cómo hacer que el sector sindical acepte estas propuestas que ha hecho el gobierno ecuatoriano? Bueno, el sector sindical tiene que buscar también defender los intereses de los 7 de cada 10 ecuatorianos que están sin trabajo. Ellos crecerían en su base de posibles afiliados si es que se genera más empleo. Entonces, los sindicalistas de buenas intenciones que quieren el mejor Ecuador estarán de acuerdo con la Ley de Creación de Oportunidades. He conversado con algunos de ellos y algunos tienen algún reparo en algún texto en particular, pero en el concepto de crear nuevas oportunidades para los ecuatorianos, yo creo que la gran mayoría de los ecuatorianos estamos de acuerdo. ¿La consulta popular está en pie? ¿Es una de las alternativas o no? Bueno, la consulta popular es algo que nuestro presidente Guillermo Lasso ha dicho que debe de consultarse al pueblo temas trascendentales. El contenido de dicha consulta pues variará acorde a lo que quiera preguntar el presidente al pueblo, y cuando ya estén las preguntas pues ahí sabremos el texto que se consultará, pero siempre será en temas de trascendental importancia para los ecuatorianos. Cuando se habla de esta batalla democrática, por supuesto en función de esta ley, no se va a llegar al extremo esto de usar, por ejemplo, un precepto que está en la Constitución, la muerte cruzada. ¿Será necesario llegar a eso? No es algo que se ha discutido. Lo que sí estamos claros que se usarán todos los estamentos democráticos que se requieren para arreglar los problemas fundamentales y básicos de la mayor parte de los ecuatorianos, sobre todo de los más pobres y más desprotegidos. En el caso de empleo tenemos que defender por sobre todas las cosas a 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo pleno. Entonces nuestro foco es crear empleo, es la lucha contra la pobreza, es educación, es salud. Ya hizo Guillermo Lasso un excelente, extraordinario trabajo en la vacunación, todos lo vimos, con 0 corrupción. No ha habido un caso que estén vendiendo vacunas ni nada que se le parezca. Ese es el modelo a seguir, con honestidad, con trabajo, con capacidad, como fue el caso de la vacunación, hacerlo también en empleo, en salud, en educación, que es lo que los ecuatorianos queremos. Agradecemos al asambleísta Guido Chiriboga, asambleísta de Creo, además presidente del partido. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por One Plus TV en el Ecuador y en el mundo. Muchas gracias, señor Chiriboga. Gracias, Fernando. Un gusto.